hemos superado periodo de provisionalidad largo que ha vivido la sociedad española, la política en nuestro país. Ya hay un gobierno con plenas funciones, la legislatura está consolidada y en marcha, lo que dure ya es otra cosa, pero es el momento de empezar a hablar de las personas. Y esto es lo que pretendemos hacer, Comisiones Obreras y UGT, con esta iniciativa que hemos planteado. Como se ha dicho, nos hemos dirigido por carta al presidente del Gobierno. Espero que en breves fechas responda, que no tarde tanto en hacerlo como la última vez que nos hemos dirigido a él, que se tomó 3 meses para contestar la carta que le habíamos enviado. Y, insisto, en horas o en días tengamos cita y hora para poder hablar de lo que aquí se plantea, ¿no? Ya no cabe hablar de lo que pudo ser y no fue. Ahora ya hay un gobierno con un respaldo parlamentario insuficiente que augura una legislatura de diálogo. Sucede que la invitación que el propio presidente del Gobierno, cuando todavía era candidato en su discurso de investidura, hacía al diálogo a los partidos, a las organizaciones sindicales y empresariales, pues venía con un par de corsés que ya veremos qué juego permiten dar, ¿no? Y tal vez lo primero que convendría es hablar de si esos corsés son inmodificables o si, por el contrario, siendo necesario modificarlos, están dispuestos a hacerlo, ¿no? Como decía, una situación marcada por la ausencia de mayorías en el Parlamento en una legislatura que debiera ser una legislatura de cambio en relación con la orientación de las políticas que se han aplicado en los últimos 5 años en nuestro país. Los sindicatos somos muy conscientes del escenario en el que vamos a tener que operar, en primera instancia el escenario marcado por los compromisos europeos. Y por esto, una de las primeras demandas que planteamos al Gobierno, que nos parece que debiera hacer suya en beneficio de su acción política y de la situación económica y el panorama social en nuestro país, es la renegociación de las condiciones del Plan de Estabilidad con Bruselas. No sé si esto es lo que ha trasladado el ministro de Economía esta misma semana a las autoridades comunitarias. Sospecho que no, pero sería imprescindible que España contase al menos con un año adicional de flexibilidad para la consolidación de las cuentas públicas. Me parece muy optimista el escenario que dibuja el Gobierno de 4,6 o 4,5 de déficit público para este año, pero bueno, en todo caso ahí está la referencia. Lo que parece de todo punto de vista imposible es alcanzar el objetivo del año 2017 si no se hacen algunas cosas distintas a las que se están planteando. Por eso, insisto, eliminar ese corsé o situarlo de otra manera sería fundamental. Como es fundamental que nuestro país aborde una reforma fiscal necesaria para dotar a la economía española de los recursos necesarios para hacer frente a la situación. Una situación que es de consolidación del crecimiento económico, sin impulso, por ejemplo, de la actividad productiva, y ahí los presupuestos públicos tienen un papel importante, será difícil atender a las necesidades de las personas, por ejemplo, todas esas personas que viven en hogares donde o no entra ninguna renta o las que entran les colocan por debajo del umbral de la pobreza. Para eso hemos puesto en marcha una iniciativa legislativa popular.
o recuperar la calidad perdida por servicios públicos tan importantes como la sanidad, la educación, la atención a las personas dependientes, etcétera, etcétera. Sabemos que no se puede hacer todo al mismo tiempo, que no se puede hacer todo en un solo año, pero esta legislatura debiera ser una legislatura en la que se volcasen los recursos para empezar a paliar los efectos de la gestión de la crisis económica y las políticas de ajustes y recortes que se han aplicado en nuestro país. Por esto hablamos de una legislatura de cambio y a disposición de ello queremos poner el diálogo social. El diálogo social para consolidar, como decía, la senda de crecimiento económico y poner el crecimiento a disposición de las necesidades de las personas. De nada sirve que crezca la economía si lo que crecen al mismo tiempo son las desigualdades en nuestro país. Tiene que ser la apuesta a realizar por una economía inclusiva que contemple, como digo, las necesidades muy importantes que tiene la población española. Apostamos por la concertación en el ámbito bipartito y estamos, de hecho, intentando negociar con las organizaciones empresariales el acuerdo de salarios para el año próximo. Queremos hablar también con las organizaciones empresariales de otras cuestiones, de negociación colectiva, de empleo en la negociación colectiva, de brecha salarial en la negociación colectiva, en fin, del conjunto de las condiciones de trabajo. Apostamos por la concertación tripartita, es decir, con la incorporación del Gobierno, pero para ello es necesario comprobar si hay voluntad por parte del Gobierno, al margen de esos corsés que antes citaba, para llegar a compromisos reales, compromisos que supongan cambios en la conducción de la política económica y social y laboral en nuestro país en beneficio de las necesidades de una mayoría de la población española. Queremos hablar de empleo, de salarios, de negociación colectiva. No voy a hacer un relato de todas las medidas, porque tienen el manifiesto a su disposición. Luego, si acaso quieren alguna aclaración en el turno de preguntas, pues la haremos con la precisión que podamos. Pero parece fundamental en estos momentos apostar por un plan de choque por el empleo, que tiene que partir del impulso de la actividad económica, y ahí la actividad en materia de infraestructuras, rehabilitación urbana, viviendas, brecha digital, etcétera, etcétera, son fundamentales para crear escenarios favorables a la creación de empleo, como lo es la mejora de la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera, donde están nichos de empleo básicos que es necesario impulsar en nuestro país, porque el empleo que necesitamos ya no va a venir de la actividad de la construcción residencial, al menos en la medida en que llegó en otra fase de desarrollo de la economía española, y tiene que venir de los servicios a las personas, y la actividad del sector público es fundamental para ello. Es necesario recuperar las rentas salariales. Los salarios tienen que mejorar su capacidad adquisitiva, como tiene que mejorar la calidad del empleo para permitir una mejora integral de las condiciones de trabajo de la gente. Queremos hacer una apuesta por un salario mínimo interprofesional adecuado a la situación de la economía española y las posibilidades de la economía española. Por eso hablamos de 800 euros en el primer año de la legislatura, pero dispuestos a hablar de un acuerdo que abarque el conjunto del periodo de la legislatura, ¿sí?, para llevarlo a donde recomienda la Carta Social Europea. Queremos recuperar el papel de la negociación colectiva, que es fundamental. Y, por lo tanto, necesitamos hablar de reforma laboral. Partimos de la exigencia de la derogación de la reforma laboral y queremos hablar con el Gobierno de un calendario
para modificar sustancialmente el Estatuto de los Trabajadores en cosas que afectan a la contratación, al despido y a la negociación colectiva fundamentalmente. El Gobierno debería, en paralelo al establecimiento de ese proceso de concertación con las organizaciones sindicales y empresariales, abrir la mesa del sector público. El empleo público, las condiciones de trabajo y la negociación colectiva en el sector público son elementos capitales. Comenzar a recuperar el empleo perdido en el sector público y reponer las condiciones de trabajo deterioradas por la gestión que el Gobierno ha realizado en este ámbito. Reforzar las redes de protección social, empezando por la red de protección al desempleo. No hace falta recordar los datos del último paro registrado, la caída que se viene produciendo mes tras mes de la cobertura y la calidad de la cobertura, que exigen revisar nuestro sistema de protección al desempleo a fondo, no solo el PAE, el Prepara o la situación de mayores de 52 años, aunque estos son evidentemente elementos imprescindibles. Y termino con dos o tres cuestiones simplemente. Uno de los grandes desafíos de esta legislatura, ya lo está siendo, es el futuro del sistema público de pensiones. El Gobierno, en paralelo a la puesta en marcha de la Comisión del Pacto de Toledo, sería deseable que recuperase la función que ha tenido en otros tiempos y que de alguna manera este Gobierno minimizó con la decisión unilateral de la reforma que produjo en el año 2013, que habría que derogar para recuperar el Pacto de Toledo. Habrá, en paralelo, insisto, una mesa de negociación con las organizaciones sindicales y empresariales. No me extiendo en consideraciones que tienen en el documento, pero este es un tema crucial que va a determinar si en realidad se está dispuesto o no a abordar un nuevo proceso de concertación. Lo que estuvo ausente en la legislatura anterior se repone en este año, de manera que podamos abordar mejor desde el consenso el tratamiento de temas tan importantes como es el futuro del sistema de pensiones en nuestro país. Vamos a reclamar del Parlamento la activación de la iniciativa legislativa popular que presentamos ya hace un tiempo, con el aval de 700.000 firmas. Es capital para dotar de un mínimo de rentas a aquellas personas, decía antes, viven en hogares donde o no entra ninguna renta o la sitúa por debajo del umbral de la pobreza. Y otro de los objetivos del diálogo social debería ser reponer la calidad de la democracia española en elementos claves como es el derecho de huelga, derogación del 315.3 del Código Penal y derogación de la ley Mordaza, que coarta la libertad de expresión y el derecho de manifestación en nuestro país.